Te digo algo fuerte desde la primera respiración de esta lectura: alguien va a abrir una conversación contigo por dinero, por ayuda o por una propuesta, y no llega desde el sitio donde llevabas tiempo mirando, llega desde donde ya casi no esperabas nada. Sé que esta frase te remueve por dentro, porque últimamente has hecho cuentas en silencio, has aplazado algún gusto sencillo, has mirado el saldo con esa mezcla rara de cansancio y orgullo, y aún así has seguido funcionando como si no pesara. El titular no exagera, porque aquí no veo una alegría pequeña ni un alivio temporal, veo una sacudida material que empieza como una señal discreta, pero termina cambiando la forma en la que duermes y decides. No voy a endulzarlo, aparece la carta del sol velado, y esta carta toca justo ese punto donde una oportunidad grande estaba cerca, pero no terminaba de entrar, porque seguías dudando si podías confiar en lo bueno cuando por fin se acerca. Lo más impresionante no es el dinero en sí, aunque viene con fuerza, lo importante es que esta carta me muestra un permiso interior, como si por fin dejaras de pedir disculpas por querer vivir mejor, respirar mejor, elegir sin culpa. Esto conecta con días en los que has sentido que siempre tiras del carro, que siempre eres quien se adapta, quien recorta, quien se aguanta una compra, y mientras tanto alguien menos constante consigue más ruido que resultados. Si quieres que el dinero empiece a caer en tu vida sin pedir permiso, escribe en comentarios, que lluevan los billetes ya, deja tu like y sigue conmigo ahora mismo, porque lo que viene es salvaje. No estabas imaginando esa sensación de bloqueo, ni ese presentimiento extraño de que algo grande llevaba tiempo cocinándose, pero de manera tan rara, que por momentos parecía un castigo o una prueba demasiado larga. Me entra una imagen muy clara, la de una respuesta que tarda, una llamada que se cae, un mensaje que nunca termina de concretar, una promesa antigua que parecía humo, y sin embargo estaba preparando un giro útil. Aquí se toca riqueza, pero no solo como billetes entrando, también como acceso, contacto, llaves nuevas, margen para decidir, y ese cambio mental vale más de lo que ahora mismo parece. Lo más curioso es que alrededor de esta mejora no hay solo fortuna, también hay observación, porque alguien ya se ha dado cuenta de que puedes manejar algo más grande de lo que has mostrado hasta ahora, aunque no te lo haya reconocido claramente. Esa persona no necesariamente habla bonito, incluso podría haberse mostrado fría, seca o bastante práctica, como quien revisa más de lo que felicita, pero no te estaba descartando, te estaba midiendo. Y aquí se enciende algo interesante, porque una cosa es pensar que no te ven, y otra descubrir que te llevan tiempo observando para un movimiento que todavía no se había hecho visible. Siento el peso de una etapa en la que has dado mucho sin aplauso, resolviendo imprevistos, tragando comentarios incómodos, o haciéndote fuerte cuando apetecía parar y mandarlo todo a paseo por un rato. Eso también aparece en la carta del puente dorado, que no trae caridad ni suerte vacía, trae el cruce hacia una etapa más fértil, con ayuda, movimiento y una especie de justicia serena que tarda, pero cuando llega lo recoloca todo. Esta carta me gusta porque no habla de fantasías, habla de algo utilizable, un ingreso, un acuerdo, una oportunidad concreta, un sí que te hace recuperar confianza en el valor real de lo que ofreces. Te voy a decir una confidencia: la abundancia no entra por la puerta que te obsesionó, entra por una rendija que parecía menor, casi secundaria, de esas que se dejan para después por puro cansancio. Pienso en un papel sin cerrar, una persona conocida de hace tiempo, una habilidad que has hecho tantas veces que ya ni la consideras especial, o una idea que dejaste a medias porque la vida diaria fue metiendo ruido. Y claro, cuando una bendición baja a tierra, no siempre suena como un milagro de película, a veces empieza con algo aparentemente sencillo, que al tocarlo bien, crece más de lo esperado. También veo que has tenido alrededor a alguien que mezcla interés real con un punto de envidia, esa clase de persona que te pregunta con tono amable, pero luego minimiza tus avances o cambia la cara cuando algo te sale bien. No hace falta dramatizarlo, pasa mucho más de lo que parece, y seguramente lo has sentido en gestos pequeños, en silencios raros, en esa tibieza extraña cuando merecías entusiasmo de verdad. Lo importante es que esa energía no frena lo bueno, solo explica por qué en ciertos momentos notabas frialdad justo antes de una mejora, como si algunas personas intuyeran el despegue antes que tú. Ese instante en el que ves claro que algo grande se mueve para ti, aunque aún no lo tengas, te activa por dentro. Si te ha pasado algo parecido, escribe: voy a ganar a lo grande, y continúa atento, porque lo siguiente impacta.
No puedo ignorar lo que me trae ahora la carta del candil de alba, porque cuando esta carta entra en una lectura de dinero y destino, la escena cambia y empieza a verse una mano protectora, no para salvarte de todo, sino para colocarte donde sí puedes crecer. Aquí noto fe, pero una fe muy concreta, nada solemne ni rígida, más parecida a esos días en que sin saber por qué, algo dentro insiste en que aguantes una semana más, una llamada más, un intento más. Y esa persistencia no fue casual, porque el milagro que toca tu puerta necesita encontrarte todavía dentro del camino, no retirándote un minuto antes. Hay otra cosa que conviene entender: la riqueza descontrolada del titular no significa pérdida de control por irresponsabilidad, significa que la mejora supera por bastante lo que venías calculando, y por eso desordena tus expectativas. A veces el cuerpo se acostumbra tanto a sobrevivir, que cuando se acerca algo abundante también siente miedo, como cuando por fin aflojas, y en vez de paz inmediata aparece un temblor raro. Si notas esa mezcla entre ilusión y prudencia, no te juzgues, es una reacción humana, cuando has pasado bastante tiempo sosteniéndolo todo, con uñas discretas y cara normal delante de los demás. Me entra además una presencia cercana, alguien de carácter práctico, quizá familia o una amistad vieja, que va a decir una frase importante sin darse cuenta, una de esas frases que de repente te coloca mentalmente en otra posición. No parece una gran revelación en apariencia, pero cae justo cuando hace falta, y termina empujándote a aceptar algo que antes habrías rechazado por modestia, por miedo al riesgo o por pensar que no era para tanto. Ahí es donde esta historia empieza a coger velocidad real, porque una oportunidad no solo necesita llegar, también necesita que la recibas sin empequeñecerla por costumbre. Lo más llamativo es que alguien va a intentar volver a situarse cerca de ti, cuando note que estás entrando en una racha distinta, y eso no va solo de afecto, va también de conveniencia. No me refiero necesariamente a una mala persona, a veces simplemente aparece quien antes no se implicó, quien dudó, quien prefirió esperar a ver si salías adelante sin mover un dedo. Esa reaparición tiene relación con la bendición material, y cuanto antes entiendas esa conexión, mejor leerás una actitud que al principio podría confundirte bastante. A veces sientes que algo grande a nivel dinero está a punto de explotar, aunque no sabes cómo, te acelera por dentro. Si lo has vivido así, deja escrito: el dinero viene a saco, y continúa conmigo porque lo siguiente es brutal. Tauro, estás sosteniendo una tensión que ya no dura mucho más, porque la carta del trono manso me enseña estabilidad conseguida con paciencia, y no una paciencia pasiva, sino esa que muerde los labios y continúa mientras el corazón pide noticias de verdad. Hay algo admirable en cómo has seguido haciendo lo necesario, incluso cuando la motivación venía floja, cuando sentías que los demás pedían mucho y entendían poco, o cuando una promesa antigua parecía enterrada del todo. Lo delicado es que esta misma resistencia te ha hecho infravalorar una opción cercana, casi doméstica, y justo ahí es donde se prepara la primera abertura clara. Te reconoces en esa manera de actuar, porque cuando te importa no sueles montar teatro, trabajas, cumples, vuelves a empezar, y luego te sorprende que algunas personas confundan tu serenidad con conformismo. Aquí no veo conformismo por ninguna parte, veo contención, una forma de no desparramarte en público mientras por dentro estás evaluando todo, incluso lo que finges que ya te da igual. Esa reserva ha protegido bastante tu proceso, pero también ha hecho que algunos no sepan por dónde vas, y eso ahora mismo te beneficia más de lo que imaginas. La revelación parcial que asoma es concreta, un asunto que dabas por lento empieza a moverse, porque alguien por fin reconoce tu valor útil, no el que adorna, el que resuelve. Puedo situarlo en un ambiente de oficina, negocio, venta, encargo, trámite o colaboración, con una energía de respuesta tardía, pero muy provechosa cuando aterriza, casi como si varias piezas se ordenaran de golpe tras semanas absurdas. Y atención a esto, porque el avance no viene solo por mérito, viene también por comparación. Alguien te ha puesto junto a otra persona, y la diferencia ha quedado demasiado clara para seguir ignorándola. Aquí entra una dinámica humana muy reconocible, la de quien hablaba con seguridad, pero entregaba poco, y la de quien decía menos, pero sacaba el trabajo adelante sin tanto cartel. No me extrañaría que llevaras tiempo viendo cómo alguien más visible absorbía atención, presupuesto o confianza inicial, mientras quedabas en un plano útil, casi de segunda línea pese a hacer gran parte del esfuerzo. Pues eso empieza a torcerse a tu favor, porque lo que era postureo se desgasta, y lo que funciona de verdad empieza a pesar más,
donde antes nadie miraba con suficiente cuidado. A veces encuentras dinero en un bolsillo olvidado, te saca una sonrisa inmediata. Si te ha pasado algo parecido, escribe, siempre aparece más dinero, y sigue conmigo porque lo siguiente es más grande. No te mentían del todo, pero tampoco te contaban todo, y eso se refleja muy nítido en la carta del metal quieto, que suele señalar recursos retenidos, aprobaciones lentas o dinero que existe, aunque todavía no haya cambiado de manos. Esta carta me habla de un margen que estaba bloqueado por prudencia ajena, por control excesivo o por esa manía tan humana, de esperar demasiado antes de mover algo bueno, incluso cuando ya toca. Lo fuerte es que esta retención no era falta de destino, era un tapón temporal, y ahora ese tapón pierde fuerza, porque alguien necesita resultados y sabe perfectamente a quién mirar. Hay una persona importante en esta historia, y no llega envuelta en romance ni en discurso dulce, llega con criterio, con observación y con una manera de poner orden que incluso puede incomodar al principio. Puede ser una superioridad laboral, un cliente serio, alguien con experiencia o una persona mayor que habla poco, pero cuando habla deja claro que ya ha tomado una decisión. Lo interesante es que no va a entrar valorándote por simpatía, va a hacerlo por consistencia, y para alguien con tu trayectoria reciente, esa es la mejor noticia posible. Sé que parte de ti quería una confirmación más tierna, una señal bonita, un gesto claro de que todo este aguante servía para algo, y honestamente esa necesidad es comprensible. Después de etapas en las que uno siente que da y da, cualquier muestra de justicia se vuelve muy deseada, sobre todo cuando por fuera intentas mantener la compostura, y por dentro ya has renegociado con tus nervios demasiadas noches. Pero justo aquí ocurre algo más poderoso que un halago, alguien toma una decisión práctica que impacta en tu economía, y esa decisión tiene mucho más peso que 20 elogios vacíos. Otra capa del asunto me lleva a un entorno cercano, familia o casa, donde se ha respirado un cansancio silencioso por temas materiales, no siempre por drama, a veces simplemente por estreches, por aplazar arreglos, por medir compras o por no decir todo lo que preocupaba. Esa atmósfera pesa más de lo que parece, porque cuando la necesidad se instala sin hacer mucho ruido, va limando el humor, la espontaneidad y hasta el disfrute de cosas pequeñas. Aquí se ve un alivio entrando, y no solamente para pagar algo, también para recuperar el gusto por planear sin esa nube constante de fondo. Siento importante remarcar algo que quizá aún no te has permitido decir con claridad, te has acostumbrado a merecer poco para no decepcionarte, y eso no habla de falta de ambición, habla de cansancio acumulado. La mente hace eso, se protege bajando expectativas, igual que quien deja de mirar ciertos precios por no ilusionarse, o responde con prudencia aunque en secreto necesite una buena noticia de una vez. Esa coraza ayudó un tiempo, pero si se queda demasiado, termina haciendo que la ayuda buena tarde más en ser aceptada, y ahora toca aflojar justo eso. La carta del Puerto Blanco aparece con una calma preciosa, y cuando se presenta en un asunto material suele abrir una etapa de respaldo, recomendación, puerta formal o acuerdo limpio, sin tanta vuelta, sin tanta sombra. No trae limosna espiritual, trae movimiento serio, una sensación de piso firme que crece, y empieza a apartarte de la urgencia, o de la improvisación defensiva en la que has vivido por tramos. Y escucha bien esta parte, porque también señala un cambio de estatus interno. Dejas de pedir sitio en voz baja y empiezas a ocuparlo con hechos. Entre medias veo también a alguien que regresa a pedir opinión, colaboración o contacto, una persona que antes tomó distancia, quizá porque no tenía nada concreto, quizá porque subestimó lo que puedes ofrecer. Su vuelta no es aleatoria, conecta con el momento exacto en que tu energía económica cambia de nivel, y aunque parezca casual, responde a un ajuste mucho más grande alrededor. Tú decidirás cuánto abres esa puerta, pero conviene mirar los detalles, porque no toda reaparición merece la misma intimidad, aunque sí pueda traer utilidad puntual. Voy a hilar esto con algo que te ha pasado más de una vez, personas que valoran de verdad lo que haces, pero solo después de haberte exigido demasiado, de probar otros caminos o de comprobar por desgaste que no era tan fácil reemplazarte. Esa demora duele, porque una parte íntima querría haber sido reconocida sin llegar a ese punto, sin sentir que antes tuviste que demostrar de más para ser visto con justicia. Y sin embargo esa es precisamente la verdad que ahora empieza a encajar en ti de otra manera. No era falta de valor, era inmadurez ajena, cálculo mal hecho o ceguera interesada. Me conmueve porque al nombrarlo así,
Probablemente recuerdas escenas pequeñas, mensajes a medias, reuniones en las que callaste más de la cuenta, favores no devueltos, decisiones en las que supiste que dabas mucho más de lo que luego quedaba reflejado. Todo eso no queda suelto, queda acumulado como prueba, y por eso la siguiente subida no parece capricho, parece reparación con consecuencias reales en tu vida diaria. Hay un punto en el que dejas de buscar confirmación externa, no por orgullo seco, sino porque los hechos se vuelven tan claros que ya no necesitas convencer a nadie. Te lo digo en voz baja, esa mezcla de dignidad cansada y paciencia testaruda que llevas encima, está a punto de volverse reconocible hasta para quienes antes no lo veían. Por eso la sensación que crece ahora no nace de la nada, nace de algo que ya has vivido, la de intuir un cambio grande justo antes de tener cómo explicarlo con pruebas. Y cuando eso te pase otra vez en los próximos días, cuando una frase o una propuesta te suene demasiado exacta, no será imaginación, será la misma verdad asomando con una forma ya imposible de negar. Cuando revisas la cuenta y ves más de lo que esperabas, te quedas mirando sin creerlo. Si lo has vivido así, deja escrito, el dinero crece sin parar, y continúa atento, porque ahora viene algo brutal. No me esperaba esta combinación, y por eso te la digo sin rodeos. Se cruza la carta del espejo santo con la del nudo de bronce, y juntas hablan de un juicio interno ajeno, de alguien que necesitaba ver constancia antes de confiar dinero, espacio o una responsabilidad mucho mayor. Eso puede molestar, claro que sí, porque tú no tenías por qué hacer de experimento de nadie, pero también revela que el escenario grande existía desde antes, y no era un invento para tranquilizarte. En otras palabras, la bendición no aparece de golpe en tu vida, llevaba tiempo cerca, retenida por miedos, por controles o por una mirada desconfiada que ahora se agota. Aquí cambia por completo la interpretación de una ausencia, de un retraso o de una negativa tibia, porque donde antes podías haber visto rechazo total, en realidad hubo una evaluación bastante torpe, demasiado fría y muy condicionada por experiencias pasadas de otra persona. Eso no disculpa su forma de actuar, pero te ayuda a no cargar con culpas que no te pertenecen, y créeme que esa liberación mental vale mucho justo antes de recibir una mejora fuerte. Cuando entiendes que no eras insuficiente, sino observado bajo filtros ajenos, recuperas una energía enorme que estabas gastando en cuestionarte por dentro. El giro inesperado no termina ahí, porque quien más termina empujando tu avance no es necesariamente quien tenía el control inicial, sino alguien secundario que ha visto las cosas más claras. Me llega una persona discreta, de esas que no ocupan el centro, pero saben perfectamente dónde está la competencia real, y quien sostiene más de lo que aparenta, alguien que podría mencionar tu nombre donde importa o inclinar una conversación decisiva. Esta presencia altera el tablero, porque rompe una inercia antigua, y cuando se mete en medio lo hace, para corregir un desequilibrio que ya empezaba a oler demasiado a injusticia. Aparece ahora la carta del ramo de piedra, y esta sí me sacude por el tema central, porque cuando esta carta entra en asuntos de prosperidad, señala una bendición que no se evapora en un impulso, algo que puede volverse estable, repetible y protegido. No habla de ganar hoy y asustarse mañana, habla de consolidar, de ordenar, de mirar con menos tensión facturas, decisiones o inversiones de energía, y también de dejar de vivir en reacción constante. Ese es el milagro bien entendido, no el espectáculo momentáneo, sino el cambio concreto que te devuelve poder de elección donde antes solo había aguante. Hay motivaciones ocultas alrededor de otra persona que conviene nombrar, porque no todo silencio fue prudencia, parte fue celos y parte fue cálculo. Alguien veía que si se te abría cierto camino, ya no ibas a aceptar según qué límites, horarios, dependencias o migajas emocionales, y esa pérdida de control no le gustaba nada. Tal vez nunca lo dirá así, pero se percibe en la manera de retrasar, en la ambigüedad, en ese tratar de mantenerte disponible sin ofrecer algo a tu altura, como quien quiere que sigas necesitando permiso. Esto no afecta solo a trabajo o dinero, también toca la forma en que una relación cercana se coloca contigo, cuando empiezas a verte diferente. Pienso en alguien que se había acostumbrado a tu fortaleza silenciosa, a que resolvieras mucho sin poner demasiadas condiciones, y que ahora se enfrenta a una versión tuya más consciente del valor que aporta. Esa persona puede reaccionar con extrañeza, con bromas raras, o con un interés repentino por participar más, y detrás de todo eso está el mismo movimiento, el equilibrio empezando a cambiar a tu favor. Hay además un elemento espiritual delicado,
una protección muy serena, como si la vida te hubiera apartando de ciertos acuerdos, más rápido de lo que entendías para guardarte de algo insuficiente. Recuerda esas veces en las que una opción parecía perfecta sobre el papel, pero se torció por detalles absurdos, respuestas raras o cambios de plan de última hora, y en su momento solo dejó enfado o desconcierto. Pues bien, varias de esas puertas que no cuajaron ahora muestran otro sentido, estaban librándote de invertir demasiado en caminos con brillo, pero con poco fondo real. No todo el mundo va a alegrarse con la misma sinceridad, cuando la mejora se vea, y decirlo también es cuidarte. Algunas caras cambian cuando perciben que ya no hablas desde necesidad, sino desde criterio, y esa diferencia se nota en cuestiones mínimas, incluso en cómo te escuchan o te corrigen. Nada de esto viene a amargarte el triunfo, viene a prepararte para administrarlo mejor, porque parte de la abundancia también es aprender, a no compartir tu impulso con quien nunca supo sostener tu proceso. La verdad principal ya asoma con fuerza, el milagro tiene cara de oportunidad concreta, decisión firmada, dinero retenido que por fin circula, puerta formal, cliente, mejora laboral o colaboración de peso. Pero su sentido más hondo es otro. Vas a comprobar que no eras una persona a la espera de una salvación imposible, eras alguien al borde de una reasignación completa de valor. Y eso toca todo, la manera de responder, de negociar, de colocar límites, de permitirte algo bonito sin sentir que primero debes justificar tu deseo. Quiero que prestes atención a las horas extra de lucidez, esos momentos en los que de golpe sabes qué aceptar, qué rechazar, a quién contestar después, a quién dejar en visto un rato más o qué propuesta mirar 2 veces. Esa claridad no viene solo de la mente, viene de haber reunido experiencia, decepciones y fe práctica en una mezcla rarísima que ahora funciona casi como un radar. Por eso la consecuencia de esta revelación no se queda en una noticia buena, toca tu realidad inmediata, porque cuando veas quién apoyó de verdad y quién frenó por interés, tu siguiente decisión va a cambiar mucho más de lo material. Tauro, aquí empieza la recompensa de verdad, porque ya no miro solo el choque de la noticia, miro el después, y el después sale bonito, más ancho, más tranquilo y muchísimo menos dependiente del sobresalto constante. Lo que llega no viene a ponerte en un pedestal raro, viene a devolverte el pulso normal de la vida, esa paz práctica de pagar, elegir, moverte, decir que sí a algo sin calcularlo 5 veces. Hay incluso una alegría limpia que aparece con cosas muy sencillas, dormir mejor, comprar sin culpa una necesidad postergada, organizar un plan, sentir por fin que una etapa asfixiante empieza a quedar detrás. Cuando todo te sale bien en un mismo día, y hasta el dinero aparece, te deja con sensación rara pero buena. Si lo has vivido así, deja escrito, hoy gano por todos lados, y sigue conmigo porque lo siguiente es increíble. La carta del jardín vivo me emociona un montón, porque es de esas cartas que hablan de crecimiento visible, de mejoras que se notan fuera y dentro, en la casa, en el cuerpo, en la forma de hablarte. No es una riqueza gritona, es una riqueza fértil, de la que toca varios rincones a la vez, recursos, autoestima, seguridad, y hasta ese gesto de volver a disfrutar, una mañana corriente sin el run run de siempre. Cuando esta carta se presenta, invita a cuidar bien lo que entra, no desde miedo, sino desde amor propio, como quien por fin entiende que conservar también es una forma de bendición. Y te voy a dar algo muy concreto para aprovechar lo que llega. Cuando la propuesta, el ingreso, la devolución, el acuerdo o la ocasión aparezca, no respondas desde la antigua escasez emocional. Respira, léelo todo, consulta si hace falta, deja que tu cuerpo salga del modo urgencia antes de decidir, porque ahora tienes más margen del que crees, y ese margen cambia la calidad de tus elecciones. Si haces eso, lo bueno no solo entra, se queda mejor ordenado, mejor protegido, y empieza a abrir una segunda ola todavía más útil que la primera. Siento un momento cercano en el que pondrás algo en orden con tus propias manos, un cajón, papeles, cuentas, correos, contactos, alguna carpeta física o mental, y justo en ese gesto aparecerá una claridad enorme. Parece una tontería, pero a veces la abundancia se sella así, haciendo sitio de verdad, diciendo ya no vivo en resistencia automática, ya no todo depende de aguantar a oscuras. Ese acto doméstico, sobrio y casi íntimo, marca muy bien el cambio, porque tu vida material no va a sostenerse solo con suerte, también con decisiones distintas que ya estás preparado para tomar. En temas cercanos, la mejora económica va a dejar al descubierto vínculos más sanos,
y también algunas dinámicas caducas, y eso lejos de ser un problema es una limpieza útil. Verás quién se alegra de corazón, quién pregunta por interés, quién apoya sin invadir, quién intenta subirse a tu ola, y todo eso te permitirá redistribuir cariño, tiempo y disponibilidad de una manera mucho más justa contigo. No tienes que pelear por esa distancia, bastará con tener claro que ahora mismo no todo el mundo merece acceder al mismo nivel de información o intimidad. Aparece la carta del Cáliz del Norte, y me habla de un respaldo divino sereno, como si se abriera una etapa en la que las cosas fluyen con menos castigo, con menos retraso absurdo y con más sensación de ser sostenido desde arriba. No te prometo una vida sin pruebas, no va por ahí, te digo algo mejor, las pruebas dejan de sentirse como abandono, y empiezan a convertirse en pasos hacia una estabilidad mucho más digna. Ese cambio espiritual se nota enseguida, porque donde antes había resignación empieza a haber confianza, y donde antes mirabas con duda empiezas a mirar con permiso. Te conviene también hacer una cosa muy práctica con las palabras, y no minimices lo que consigues cuando llegue, evita quitarle mérito con ese reflejo antiguo de decir que no es para tanto, que cualquiera lo haría, que solo tuviste suerte, o que todavía falta mucho para celebrar. Nombrar bien el bien que recibes forma parte del cierre de una etapa de estrechez emocional, y si reconoces con calma lo que has levantado, tu energía se alinea de una manera preciosa con lo que todavía puede crecer. Veo incluso una posibilidad adicional que nace después de esta primera mejora, una segunda puerta menos escandalosa, pero muy inteligente, vinculada a recomendación, continuidad o multiplicación del recurso inicial. Eso quiere decir que la buena racha no se queda solo en un golpe afortunado, empieza a construir suelo, contactos y visibilidad a tu favor, y cuanto menos dramatiques tu propio valor, más limpia circula esa expansión. Te hará bien recordar algo muy simple: recibir no te convierte en dependiente, te coloca al nivel que tocaba desde hace bastante. Se me dibuja una imagen luminosa, tú notando que ya no hablas del futuro, con esa prudencia cortita de quien teme gafarlo todo, sino con una ilusión sensata, de la buena, de la que tiene pies. Ahí está la verdadera reparación, en volver a sentir que puedes hacer planes sin traicionar la realidad, que puedes confiar en una mejora sin verte ingenuo por dentro, que puedes mirar tu vida y decir esta vez sí. Y honestamente, después del desgaste que traes, eso vale muchísimo, porque una economía que respira cambia hasta la forma en que el alma se recoloca dentro del cuerpo. Cierra esta lectura con el pecho un poco más abierto, porque el milagro que toca tu puerta no llega para probarte nada más, llega para entregarte respuesta, reparación y una etapa de abundancia mejor administrada, más limpia y más tuya. Confía en lo que sabes, acepta lo bueno sin rebajarlo, protege tus pasos sin esconder tu luz, y deja que esta nueva corriente haga su trabajo en la casa, en los vínculos y en la manera de verte. Yo te abrazo desde aquí, suscríbete y vuelve a la próxima lectura, porque lo que empieza ahora merece ser acompañado de cerca.